Admitimos a todos, profe. Sí. Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de conferencias de Geoquímica de Ambiente en honor a la doctora Liliana López. Mi nombre es Jesús Monsalve y junto a Armando y Roiner seremos los anfitriones durante esta conferencia. Este evento ha sido organizado por miembros de la APG UCB Student Chapter, APG Young Professional Venezuela, miembros del Instituto de Ciencias de la Tierra y la Asociación de Geoquímicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Y tiene el honor de realizarle a la profesora Liliana López este homenaje por su extensa y gran labor como profesional de las geociencias en nuestro país, resaltando su ánimo y esperanza en seguir transmitiendo sus conocimientos a las generaciones futuras. En la tarde de hoy tenemos la conferencia titulada Hidropirólisis, principios y aplicaciones en la exploración de petróleo, dictada por la doctora Noelia Franco, quien es licenciada en Química en la Universidad Central de Venezuela, magíster en Geoquímica en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, doctora en Ciencia de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en Brasil. Además, se desarrolló como investigadora en la Universidad Federal de Río de Janeiro y en el Centro de Tecnologías Estratégicas del Noreste. Es autora de 6 publicaciones científicas y actualmente es investigadora de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Antes de comenzar, queremos recordarles las pautas de esta conferencia. Recuerden, por favor, apagar su micrófono, apagar su video y les recordamos también que las preguntas se realizarán al final de la conferencia. Pueden utilizar el chat o levantar la mano para participar a través del micrófono. Agradecemos su participación y esperamos que disfruten. Los dejo a continuación con la doctora Noelia Franco. Doctora, voy a dejar de compartir mi pantalla y dejo la sala para usted. Ok, gracias. ¿Consiguen ver todos? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto y ya estamos viendo su pantalla principal. Ok. Bueno, primero que todo quería felicitar a los organizadores de este evento por esta excelente iniciativa, ¿no? Y principalmente por dar un homenaje a la profesora Liliana López, una persona que todos estamos seguros que queremos y admiramos mucho como persona y como profesional. Cuando fui invitada para participar de estas conferencias, me puse a pensar en qué tema podría hablar, ¿no? Ahí pensé en dar un paseo para las personas en este mundo de la hidropirólisis, ¿no? Una técnica que es desde los años 80 y que actualmente está siendo muy utilizada de nuevo. Entonces pensé que era una oportunidad para aquellas personas que no la conozcan, saber que ella existe y cuáles son todos los principios que se basa la técnica y todas las aplicaciones que ella tiene y que cada vez van creciendo más.
El esquema de la presentación es el siguiente. Voy a dar una breve introducción sobre la pirólisis en la exploración de petróleo. Después voy a entrar en lo que es exactamente la hidropirólisis, ¿no? Dar una definición y sus principios, mostrar el equipo, cómo son los experimentos, los productos y enumerar algunos ejemplos de aplicaciones. Para comenzar, y solo recordando, ¿no? La pirólisis no es un proceso de combustión. En ella no hay oxígeno envuelto en el proceso. Y entonces puede ser definida como un proceso de descomposición térmica de la materia orgánica usando calor en ausencia de oxígeno. En la exploración de petróleo existen dos tipos de pirólisis que son usadas, las pirólisis analíticas y pirólisis de simulación. Las pirólisis analíticas son realizadas o son en sistemas abiertos, en cuanto a las de simulación en sistemas cerrados. Una pirólisis analítica es realizada a altas temperaturas, los periodos de calentamiento son cortos y es usado un flujo de gas inerte para mantener la ausencia del oxígeno. En estos casos, el craqueamiento del querógeno es rápido. Dos ejemplos de este tipo de pirólisis es la muy famosa, conocida pirólisis Roquebaum, que es usada de manera rutinaria en la exploración de petróleo. Y aquí también presento la micropirólisis láser, que es una pirólisis realizada con un láser en secciones específicas de una partícula, de una roca, y que son los productos que son generados, son analizados por cromatografía gaseosa y espectrometría de masa. Ya la pirólisis de simulación, a diferencia de la pirólisis analítica, es realizada a temperaturas más bajas, alrededor de 350 o hasta 500 grados, dependiendo de cuál es el objetivo que se tiene al usar la técnica. En este caso, los periodos de calentamiento son más largos. En una pirólisis Roquebaum, por ejemplo, la media de análisis son 21 minutos. En una pirólisis de simulación pueden ser horas, días o meses, dependiendo nuevamente de cuál es el objetivo del trabajo de investigación. En este caso no hay un flujo de gas y el gas inerte es usado justamente para retirar todo el aire que está presente en el sistema. En estos casos, el craqueamiento del querógeno es hecho de manera gradual, ¿no? En esos periodos largos de tiempo. Dos ejemplos son la hidropirólisis y anhidropirólisis. Entonces, hidropirólisis con agua y sin agua. Aquí yo coloqué resalté que existe cuando las personas se interesan y buscan para trabajar hidropirólisis. En la literatura se encuentra mucho hidropirólisis junto o una sola palabra. Existe diferencia. Cuando la hidropirólisis está escrita de manera separada, es que en el sistema que se está usando es agua. Ya cuando es todo junto no se usa agua y sí el gas de hidrógeno. En los casos de anhidropirólisis que no tiene agua, uno de los mayores ejemplos es la Micro Scale Sail Vessel, MSCV, en el cual son realizadas pirólisis en pequeños tubos finos, capilares. Ahí ellos son sellados y colocados dentro de un autoclave para el calentamiento y la simulación. Otra diferencia entre los dos tipos de pirólisis, que a pesar de que ambas van a simular la formación de hidrocarburos, las pirólisis analíticas son técnicas destructivas. En el caso de Roquebaum y la micropirólisis láser, la muestra que es usada es destruida, solo se obtienen datos de lo que se generó, de lo que se produjo, pero no se obtiene ningún producto que pueda ser caracterizado y la muestra no puede ser utilizada nuevamente. Ya en las pirólisis de simulación vamos a tener productos que vamos a poder caracterizar. Ella no es destructiva. Entonces, si tenemos, como vamos a ver más adelante, si tenemos el caso de hidropirólisis, vamos a tener un bitumen, vamos a tener un crudo y gas. En la hidropirólisis vamos a tener bitumen y gas. Además de la roca que generó esos productos que también puede ser y debe ser caracterizado.
En el caso de la formación de petróleo, entonces a través de esta pirólisis de simulación, en la naturaleza se sabe que la temperatura que se necesita para transformar la materia orgánica en petróleo va a depender principalmente de una tasa de enterramiento y de un gradiente geotérmico. En estas técnicas de pirólisis, esa tasa de enterramiento y ese gradiente geotérmico son reemplazados por temperatura y tiempo. Esto permite estudiar características de los productos que son formados en diferentes niveles de maduración. Entonces, podemos usar diferentes temperaturas, diferentes periodos de tiempo, entonces vamos a tener productos con diferentes niveles de maduración. Por mucho tiempo, la anhidropirólisis, una pirólisis en ausencia de agua, fue considerada como el proceso natural que mejor simula lo que ocurre durante el proceso de catagénesis, ¿no? La transformación del querógeno en crudo. Ahí de repente entonces las personas se preguntan, ¿por qué la hidropirólisis entonces es tan defendida por tantas personas, tantos investigadores, como la técnica más adecuada para simular esa formación de petróleo? Si la anhidropirólisis se parecería más. Solo que cuando se realizan experimentos de hidropirólisis, ellos demostraron que la presencia del agua estaba proporcionando un rompimiento más eficiente de las moléculas del querógeno. Entonces fueron propuestos principalmente dos mecanismos. Cuando comienza el calentamiento del querógeno, si tenemos hidrógenos presentes, va a haber la tendencia al craqueamiento térmico de esas moléculas, en moléculas más pequeñas, más simples. Mientras que en la falta de, cuando no hay agua y no tenemos el hidrógeno suficiente, cuando se forman aquellos radicales libres, que se pueden observar aquí en la figura, ¿no? Una molécula, cuando se forman esos radicales libres y no tienen hidrógeno suficiente, ellos comienzan a formar enlaces, lo que es llamado como cross-linking, que va a formar moléculas mucho más pesadas, más grandes, más complejas, y en muchos de los casos es lo que llaman el pirobitumio. Entonces, esto responde a la pregunta. Entonces, ¿por qué la hidropirólisis es considerada como la técnica que simula mejor esos procesos biológicos de formación de petróleo? Y es más útil en la hora de que usted quiere evaluar, ¿no? Quiere tener una evaluación completa de la cantidad y del tipo de hidrocarburos que pueden ser producidos por una roca madre en diferentes niveles de maturación. Y esto permite saber cuál sería la cara de cada crudo, de cada bitumen, sin ninguna otra interferencia que tiene en la naturaleza, ¿no? Sería otro adicional. Viéndolo aquí ya con números, todo eso, a diferencia entre la hidropirólisis, anhidropirólisis, uso agua, no uso agua, Luan en 1993 hizo una investigación bastante extensa, ¿no? Y aquí algunos de sus resultados. Él usó aquí 3 temperaturas que son consideradas, y veremos más adelante, a 300 grados, como que es el inicio del calentamiento del querógeno. Comienza el querógeno a calentarse, a craquearse, formar el bitumen. 330 ya es efectivamente esa transformación del querógeno en el bitumen, y a 350 grados centígrados tendríamos la formación o el craqueamiento de ese bitumen que va a formar efectivamente el crudo. Entonces observamos que cuando él realiza esos experimentos en esas temperaturas, que resaltan 3 etapas diferentes, en ninguna de ellas él observó crudo expulsado, en los casos que no usó agua. El total de pirolizados, principalmente en las etapas principales, que es la descomposición del querógeno en bitumen y después del bitumen en crudo, que serían estas aquí, 330, 350, el total de pirolizados en la hidropirólisis es mucho mayor de lo que se tiene cuando no se usa agua. Y en ese caso, la anhidropirólisis produce más gases que la anhidropirólisis. Ahí observó, bueno, puede ser que esto sea debido a la presión final, porque al final de cuentas la presión final entre los dos experimentos es diferente, ¿no? En la anhidropirólisis es más baja. Ahí realizó experimentos para confirmar esto, si era verdad o no. Ahí realizó experimentos donde mantuvo una presión muy parecida con la de hidropirólisis, usando helio o confinando el gas, disminuyendo el volumen de su autoclave, de su reactor. Nuevamente,
no obtiene ningún crudo expulsado y los pirolizados continúan siendo mucho menores que en la hidropirólisis, manteniendo prácticamente todas las condiciones iguales, excepto que en la hidropirólisis no tenemos agua. Ahí observa la muestra. Ahí cuando observa la muestra ve que en la hidropirólisis los parámetros que van a indicar maduración, por ejemplo, los índices de aromaticidad, la refractancia de vitrinita son más altos en las muestras que fueron realizadas en hidropirólisis de los que fueron hidropirolizadas. El potencial de generación se redujo de una manera mucho más acelerada, mucho más rápida en los experimentos de anhidropirólisis. Entonces hay alguna diferencia, ¿no?, en lo que se refiere al nivel de maduración en la roca. Ahí observa nuevamente entonces ahora los productos. Observa el caso de los bitúmenes generados, que es de los que tiene de ambas técnicas. Recordemos que en el caso de la anhidropirólisis él no obtuvo ningún crudo. Y nuevamente observa que los productos en el caso de los bitúmenes de la anhidropirólisis, presentan un nivel de maturación más elevado que los de la hidropirólisis. Entonces, quiere decir, hay una diferencia realmente entre la hidro y la anhidropirólisis, ¿no? Y ahí viene entonces la tendencia, como todo en esta vida y más en la ciencia, tienen los que defienden unas cosas y los que defienden otras. Entonces es el grupo de los defensores de que la hidropirólisis es la que puede simular mejor esos procesos naturales. Ahora, al final de cuentas, ¿cómo podemos definir la hidropirólisis? Porque no es simplemente que hidropirólisis es una pirólisis con agua, es un poco algo más complejo que eso. Luhmann la define en el año de 93, en aquella investigación que hace, como un experimento hidrotérmico en el cual las muestras de roca madre son calentadas en contacto con agua en condiciones específicas de la cantidad de muestra que se usa, la cantidad de agua que se adiciona en el reactor, cuál es el volumen de ese reactor y las temperaturas que van a ser utilizadas, que van a garantizar que esa agua que yo adicioné se mantenga en estado líquido durante todo el calentamiento. Y principalmente que la muestra se mantenga sumergida en esa agua, ¿no? Entonces, es un proceso de simulación natural de generación de expulsión de petróleo que tenemos que controlar el tiempo, la temperatura, la presión y el sistema de reacción. El principio básico de la hidropirólisis, tenemos que tener agua en estado líquido. ¿Por qué? Porque una fase vapor ya es asociada a bajos gradientes geotérmicos y habrá una menor reactividad de los componentes orgánicos e inorgánicos. Ya una fase supercrítica está más asociada con procesos de metamorfismo y hay una mayor reactividad de los componentes orgánicos e inorgánicos. Entonces, el estado líquido como tal es el que continúa pareciendo el más adecuado, ¿no?, para la simulación. Etapas de formación del crudo con esta técnica. Ya es bien aceptado, ¿no?, que la formación de petróleo es dos procesos principales, dos mecanismos principales, una descomposición térmica del querógeno en el bitumen y luego un bitumen que se descompone térmicamente para formar el crudo que va a ser expulso. En el año 83, Luhmann realiza experimentos con muestras de Woodford Shale. Ahí él hace experimentos entre 300 y 360 grados centígrados y acompaña cuál es el rendimiento o el comportamiento del querógeno, del bitumen que es extraído y del crudo que es expulsado en esos experimentos. Ahí observa que al inicio, en las primeras temperaturas, las más bajas, el querógeno comienza a disminuir, ¿no? La masa de querógeno comienza a disminuir hasta que a partir de 330 él se mantiene constante. El querógeno no disminuye más, no hay más nada que quebrar, él no tiene mucha más cosa que generar. Entonces, durante ese proceso que él está disminuyendo, observa que hay un aumento en la cantidad de bitumen en la roca, ¿no?, que va siendo producido por ese querógeno, y que la producción de crudo realmente es poca, es mínima, lo que él llama de un crudo incipiente.
Cuando ese querógeno comienza a mantenerse estable, que ya no produce más nada, es que ya alcanzó el máximo rendimiento de ese bitumen y comienza el bitumen a craquearse, que ahí es cuando él comienza a observar que el crudo expulsado comienza a aumentar hasta que efectivamente llega un momento, una temperatura, que el bitumen ya no tiene más que craquear para formar aquel crudo que va a ser expulso. Entonces tiene una etapa de una formación de un crudo incipiente, que en aquellos estados iniciales tenemos la de crudo primario, que es efectivamente el craqueamiento del bitumen en el crudo. El querógeno ya prácticamente no interfiere en eso. El querógeno ya formó todo el bitumen que podría generar el crudo, y finalmente la formación post-crudo, que sería continuar el calentamiento, el soterramiento, el aumento de la temperatura, y el crudo es craqueado y se forma más gas, ¿no? Durante todo este proceso también hay la formación de gas. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo propuesto por él? ¿Cuál es la función del agua en toda esta formación y expulsión de crudos? Tenemos esas dos principales reacciones, la descomposición del querógeno del bitumen y del bitumen en el crudo. Para Luan, él propone que la presencia del agua en estado líquida va a ser necesaria para que ocurra esa descomposición de bitumen en el crudo. Para esto se basa en algunos principios. Primero, en que considera que las reacciones van a ocurren dentro de la roca, van a ser principalmente entre el bitumen y el agua que está disuelta en él. Y dos principios. Primero, que la solubilidad del agua en los hidrocarburos y los compuestos aromáticos es mayor que la solubilidad de esos hidrocarburos en el agua. Y luego, que el agua va a ser más soluble en los compuestos aromáticos que en los compuestos heteroatómicos de lo que en los compuestos aromáticos y saturados. Aquí entonces, el agua que es usada en los experimentos va a penetrar en el bitumen y en el querógeno. Como se observa en esa figura, realiza el experimento a 330 grados, hace un experimento con agua y otro con agua deuterada, y los resultados con agua con deuterio demuestran que efectivamente el agua que fue adicionada interactuó con el querógeno, ¿no? Entonces, esos hidrógenos del agua líquida están actuando como una fuente de hidrógeno que son necesarios para que se promueva esa reacción de formar el crudo. Además, ellas van a actuar como un medio que va a permitir que el crudo formado sea separado del bitumen y expulsado de la roca. ¿Cuál es la propuesta? Basada en aquellos principios que mencioné anteriormente de la solubilidad. Se propone lo siguiente, que los mecanismos son los siguientes. Se está formando el bitumen. Como todos sabemos, un bitumen es más rico en compuestos heteroatómicos, y el crudo que va formándose de ese bitumen que se va craqueando es más rico en saturados y aromáticos. Entonces, el agua es más soluble en el bitumen, en el crudo, solo que el bitumen es más rico en compuestos heteroatómicos, entonces el agua va a ser más soluble en el bitumen de lo que en el crudo, que es más rico en saturados y aromáticos. Ahí comienza un proceso de saturación, el bitumen comienza a ser saturado en agua y comienza a haber una imisibilidad del crudo y el bitumen, ¿no? Del crudo que está formando a partir del bitumen, lo que permite que ocurra esa expulsión, esa separación y esa expulsión del crudo de la roca. Aquí Luan y Roy después en 2011 realizan otro experimento para demostrar. En el trabajo anterior ellos habían realizado muestras de Woodford Shale, un querógeno tipo 2. Aquí ellos comienzan a trabajar con muestras de mahogany de Green River, que es un querógeno tipo 1. Realizan los mismos experimentos y están encontrando de nuevo los mismos resultados. Solo que esta vez ellos observan físicamente qué es lo que está pasando con las muestras.
Ahí ven que cuando no tiene agua, las muestras son bien oscuras, como quemadas. En los casos que tenemos la hidropirólisis, ellas son más claras. En la hidropirólisis de 330 grados es todavía un poco más clara que la de 350, ¿no? Aquel proceso de calentamiento, de la formación. Ahí cuando observa más de cerca, ¿no? La estructura de esas muestras, observa que en la hidropirólisis no hay ninguna grieta, en cuanto en la hidropirólisis sí, que indica que era el crudo que está siendo expulsado de la roca. Lo que en principio se esperaría que fuera lo contrario, ya que cuando tenemos agua hay una mayor presión, entonces de repente se esperaría que la roca con hidropirólisis no tuviese las grietas porque tiene la presión de aquel cuerpo de agua encima, y la hidropirólisis fuese la que las presentase, no tiene ninguna presión cuando observan en la tabla al lado. Solo que en la hidropirólisis realmente no hay crudo expulso, o la cantidad, como se observó en este experimento, fue realmente insignificante comparada con la de hidropirólisis. Otras cosas que se toman en consideración con la técnica era la granulometría de la muestra, la área de superficie. Ahí realizó experimentos en 93, Lugo de nuevo, es prácticamente el padre de la hidropirólisis. Ahí realiza experimentos con varias granulometrías para ver si el tamaño, la área de superficie iba a interferir en el rendimiento de los productos. Ahí observó que no hay ninguna diferencia realmente significativa, solo que lo recomendado en este caso de hidropirólisis es realizar los experimentos con una granulometría entre 0,5 y 2, porque si después quiere realizar análisis petrográficas, índice de coloración de esporo, la granulometría es muy importante. Si la muestra está pulverizada, estos análisis no pueden ser realizados. Observó también la relación que coloca de agua y de muestra en el reactor, si influenciaba mucho. Ahí vio que realmente también la influencia no era muy representativa. Entonces, a pesar de eso, siempre se tiene que, a la hora de idealizar el experimento, tener siempre en consideración que no podemos colocar muy poca muestra y demasiada agua. Observo en estos experimentos son realizados en autoclaves que principalmente son realizadas de dos materiales, stainless steel y Hastelloy, nuevas o carburadas. Carburadas quiere decir aquellos experimentos que la autoclave ha sido usada varias veces y va haciéndose como una cura de las paredes. Ahí observó que como vamos a tener ese óleo que va a interactuar, ¿no? Va a estar va a pasar por aquellas paredes, si ese material iba a realizar alguna interferencia en los productos. Ahí realizó análisis de algunos marcadores y observó que realmente no hay ninguna interferencia. Entonces, si alguien aquí algún día decide realizar experimentos de hidropirólisis, se recomienda que la autoclave sea de ese tipo de material. Ahora sobre el equipo. Él es básicamente, son 4 partes. La autoclave, que va a tener las válvulas, el manómetro, un horno en el cual vamos a colocar la autoclave para el calentamiento, un controlador de temperatura y una computadora para controlar y registrar todo el sistema. Si hay algún problema, obtener al final las curvas de calentamiento. Ese aquí es el equipo que tenemos en el laboratorio de palinofasis y fases orgánicas en la UFRJ, a disposición si algún día alguien quiere aventurarse en la hidropirólisis, es solo conversar, estamos abiertos a compartir trabajos de investigación. Otro ejemplo que muestro aquí es que dependiendo de los tipos de muestra, hay otros tipos de autoclaves más pequeñas de aquellos mismos materiales y que pueden ser realizadas hasta en hornos de cromatografía, ¿no? Eso principalmente en los casos que no se cuenta con mucha muestra. Ahora sobre los experimentos, lo más importante, como todo en nuestra área, son las muestras. Lo más crítico siempre es que la muestra, el amostraje, todo eso, ¿no?
Entonces, principalmente las muestras que son usadas para estos experimentos son rocas madres o muestras de carbón, puede ser el querógeno aislado o asfalteno. Pero también, algunos años para acá, se ha hecho hidropirólisis también de compuestos específicos, por ejemplo, colesterol, también de sedimentos recientes como las microbial mats, de bacterias. Aquí coloco un ejemplo de 2014, donde fue realizada hidropirólisis para ver cuáles eran los productos que generaba una biomasa bacterial de Anamox, que es principalmente lipidios de la derrame. Ahí realizaban experimentos y caracterizan, ¿no? Siempre buscando ver los orígenes de muchos compuestos. Ahora, sobre cómo sentarse e idealizar el experimento. Tenemos la muestra. Característica básica, principal, fundamental que tiene que tener las muestras es que ella tiene que ser inmadura. Si no, no hace ningún sentido querer madurar algo que ya está maduro, sobremaduro. La cantidad de carbono orgánico total tiene que ser preferencialmente alta. Por mucho tiempo se pensó que tenía que ser encima de 13, 23, como los casos de aquí, pero ya se han podido realizar experimentos con un carbono orgánico total de 5, por ejemplo. Y claro, el índice, el parámetro de producción de hidrógeno, el pico S2, tiene que ser bueno, ¿no? Tiene que tener un potencial de generación, si no, no vamos a conseguir producir nada. Aquí algunos ejemplos de trabajos de Luan, Robert, con diferentes tipos de querógeno. Ahí vemos los parámetros de POD, el índice de hidrógeno, diferentes tipos de querógeno. Para sentarse y ver, bueno, ya tenemos la muestra es inmadura, tiene un POD excelente, tiene un alto potencial de generación. Ahora, lo primero, ¿cuánto tenemos de muestra disponible para realizar los experimentos? Es algo fundamental. ¿Cuántos experimentos quiero realizar? O sea, ¿cuántas temperaturas quiero hacer? ¿Cuáles son las condiciones? Ahí entonces tiene que comenzarse un juego de ver, ¿no? Cómo podemos idealizar, montar los experimentos, cuáles van a ser las características, porque todos van a tener que ser realizados de la misma condición, la misma cantidad de agua, la misma cantidad de muestra en el mismo reactor. Entonces, una de las primeras cosas que se tiene que determinar es la densidad de la roca, porque esta fórmula que tenemos aquí al lado es fundamental a la hora de montar y realizar el experimento. Eso aquí representa cuál va a ser el volumen total del agua líquida durante el experimento en las temperaturas que fueron seleccionadas. Esto aquí va a ser fundamental hasta para garantizar que el agua va a estar efectivamente líquida y en ese reactor cuál es el volumen que esa agua, esa muestra, todo ese sistema va a alcanzar, que yo esté en condiciones seguras, y el reactor de repente no puede explotar porque un exceso de presión. Lo que se permite en la hora de los cálculos es que sea entre un 75% máximo, que sea un volumen de reactor lleno en las condiciones que se quiere realizar el experimento. Entonces, como ven, algunas cosas que tienen que llevarse en cuenta en esa fórmula va a ser la masa de agua que va a ser colocada en el sistema, cuál es el volumen del reactor, el volumen de la roca, que va a ser calculado a partir de la densidad de la roca, y parámetros físico-químicos del gamma líquido y el gamma de vapor en las temperaturas seleccionadas. Si yo deseo realizar experimentos entre 280 y 360 grados, a 280, 300, 320, 40, 60, yo hago principalmente, busco ese gamma en unas tablas de fisicoquímica de ASTM, para ver cuáles son los valores de ese gamma en la temperatura más baja y más alta, ¿no? Ahí yo voy a calcular cuál es el volumen del reactor que va a estar en condiciones seguras y que yo voy a tener agua líquida y que la muestra va a estar sumergida en el agua, ¿no? Calculo y ahí a partir de ahí ya puedo montar mis experimentos y comenzar el proceso.
Aquí, como observamos, entonces, lo que me refería de aquel volumen de reactor, aquí está un ejemplo de la muestra, colocaron el agua, cuando se llega a una condición entre 300 y 365 grados, se ve que hay una expansión del agua. Entonces, es este volumen que tienen que calcular con aquel volumen total, ¿no? En aquella fórmula, para garantizar que 75% del reactor esté lleno y en condiciones seguras. Aquí ya después, de nuevo, cuando el experimento llega a temperatura ambiente, el agua vuelve a su nivel normal y tenemos todo el óleo expulsado, todo el crudo expulsado en la superficie de esa agua, que es el producto que va a ser recolectado. Ahí entonces viene la colecta de los productos. Tenemos la colecta de los gases. Infelizmente en nuestro laboratorio todavía no tenemos un sistema para colectar gases, ¿no? Que tenemos que tener conexiones que permitan colocar estos cilindros que son los que van a colectar el gas, medir sistemas de la presión y la temperatura. Cuando se va a colectar efectivamente el gas, es colocada una presión inicial de helio en el sistema que va a servir también como un patrón para la cuantificación de los gases. Y bueno, después viene la roca residual, el crudo libre y el crudo rinse. ¿Qué es el crudo libre? El crudo libre es referido a aquel que quedó en la superficie del agua y que va a ser colectado. Un crudo rinse es todo aquello que va a ser recolectado, ya sea en nuestro caso usamos diclorometano, limpiamos todo el sistema, todo lo que fue usado, recogemos todo el crudo que quedó en las paredes del reactor, en la tapa, pipetas, funil, todo lo que haya sido usado para poder hacer un balance de masas. Aquí un ejemplo, en este caso, en el caso anterior, teníamos un querógeno, un crudo parafínico, fue muy fácil de colectar. En los casos que tenemos óleos ya más líquidos, todo este sistema aquí es que vamos a tener luego que limpiar, pipetas, funil, todo eso, ¿no? Después de separar el óleo libre del rinse. Y ellos nunca son mezclados. Y es siempre que tenemos óleo libre, es el óleo libre que se analiza. El óleo rinse solo es recolectado para hacer el balance de masa. ¿Cuánto efectivamente, cuál fue el rendimiento de crudo expulso que fue obtenido a partir del experimento? Aquí, bueno, el ejemplo, cuando salió, eso fue un trabajo hecho allá en la Geológica Sorbe con el propio Lua. Tuve la oportunidad de trabajar con él un tiempo. Fue la colecta más fácil de crudo. Cuando se es líquido, realmente tiene que tener mucha paciencia para colectarlo. Eso aquí es un trabajo reciente que estamos realizando en el laboratorio con unas muestras de Marruecos. Y el óleo, el crudo, salió rojo sangre. Todavía estamos analizando, viendo, pero fue una experiencia bastante interesante porque nunca habíamos encontrado el extracto del bitumen de la muestra original sin calentamiento. Él era convencional, oscuro, marroncito, sin ningún problema. Ahora, después de los experimentos de hidropirólisis, obtuvimos estos resultados. Ahí estamos conscientes de que es la presencia de cromóforos, más ahí hay otros procesos que infelizmente por la pandemia está todas esas investigaciones paralizadas, pero quedó así como para mostrarles de todas las cosas que se pueden encontrar con estas técnicas. Ahora de las aplicaciones, bueno, yo diría que son infinitas, es cada quien escoger el área que más le guste. Por supuesto, yo no sé de todas ellas. Mi idea aquí fue más que todo mostrarles a ustedes el grande abanico de opciones que hay con la técnica. Por ejemplo, para esta presentación hice una investigación de trabajos más recientes, ¿no? Encontré por lo menos en el área de transformación de materia orgánica, trabajo de Espigolón, de la Petrobras, que realizaron
esa evaluación, ¿no?, de la composición, la calidad, con el aumento de la maduración, intentaron relacionar con la relación gas-óleo, y compararon también con productos naturales, ¿no?, o los petróleos naturales. Este aquí es un ejemplo que realizamos en el laboratorio. Se fue colectada una Microbial Max, una cianobacteria, ¿no?, en una laguna aquí en Río de Janeiro. Aquí observamos el extracto inicial, ¿no?, lo que se obtenía, lo que tenía la muestra, el sedimento reciente, prácticamente vivo, cuando fue colectado. Y cómo con el calentamiento se fueron generando todos aquellos productos y algunos otros que normalmente son encontrados en la roca. Esto era como para un comparativo con las cuestiones de presal. Aquí un ejemplo ya en el caso de la hidropirólisis en compuestos específicos, un trabajo de 2018 en que querían ver el origen de algunos metilnaftalenos, ¿no?, los naftalenos metilados, haciendo hidropirólisis en compuestos específicos. Aquí estoy mostrando el caso de los resultados del colesterol en la presencia de momorilonita, intentando después comparar con resultados naturales y ver, intentando asociar lo que produce cada compuesto. Otra aplicación que es muy usada, está siendo nuevamente usada en el caso de óleos de crudos biodegradados, ¿no? Ahí lo que sobran son los asfaltenos, son realizados trabajos de hidropirólisis en el asfalteno para ver las características, ¿no?, ya que se considera que el asfalteno es como un querógeno también. Esto fue un trabajo del 87, pero recientemente fue defendido un trabajo de doctorado en la Universidad de La Bahía, donde fueron hidropirolizados crudos biodegradados, los asfaltenos de los crudos biodegradados, y fue observada cuál es la característica, cuál debería ser la característica de aquel crudo en el inicio, a partir de la hidropirólisis de asfalteno, y poder asociarlo con las rocas madres que pueden ser las que lo originaron. Otros trabajos que se han realizado también es intentando usar la reflectancia de los asfaltenos como un parámetro de maturación. Aquí es un trabajo que realizaron en 98, que intentan ver, correlacionar la refractancia de los asfaltenos con la vitrinita o con un índice preferencial de carbono por razones de fosfenantrenos. En el área de cinética también es muy usada, es la parte que los geólogos les gusta más. En este caso fue más estoy colocando un ejemplo que se quiere observar la cinética de los compuestos, los biomarcadores, ¿no?, cuál es el comportamiento de ellos. Hay algunos estudios sobre esto también, para quien se pueda interesar. Los geólogos en la parte de modelaje les encanta esta parte aquí. Tim Rogel y Luan tienen muchos trabajos con cinética, intentando mostrar que la hidropirólisis, los resultados en la área de modelaje se parecen más que los que se han obtenido siempre a partir del Roqueval. Aquí otro trabajo realizado por ellos usando diferentes tipos de querógenos, ¿no?, todos los que hay, tipo 1, 2, 2S, observando cómo varía la energía de activación en cada uno de ellos, y realmente entonces comparando con los sistemas abiertos, la pirólisis Roqueval. Otros trabajos para los que se interesan por la parte de la materia mineral, hay trabajos que estudian cuál es el efecto de esta materia mineral en estos trabajos, por ejemplo, tiene de la composición, ¿no?, de los gases, o uno realizado por los mismos autores en 2009, que ahí ven la cantidad y la composición de los bitúmenes, los líquidos que son formados, los hidrocarburos, o de específicamente algunos compuestos, en un trabajo de 2010 de esteranos y terpanos. Aquí observamos un ejemplo solo en los gases, como dependiendo de cuál es la materia mineral, hay una influencia en el rendimiento de los gases, si es dolomita, calcita, momorilonita, etc.
Ahora también se tiene mucho sobre las vitrinitas y los bitumen sólidos. Como sabemos, las rocas madres es muy difícil encontrar vitrinita, se encuentra mucho más bitumen sólido que es analizado. Entonces esta técnica también está siendo muy utilizada para poder mejorar esos sistemas que permitan correlacionar de una mejor manera y entender mejor cómo se comportan, ¿no? En la hidropirólisis, cómo sería en los sistemas naturales para poder tener un mejor entendimiento o tener más parámetros que permitan ofrecer una mayor confiabilidad de los resultados. En el caso de, creo que hasta tuvo una presentación del FTIR como usada para determinar la maturación. La hidropirólisis también ya ha sido usada para poder acompañar las tendencias, los comportamientos, ¿no? De todos estos parámetros que pueden ser calculados con estas técnicas. Y bueno, finalmente también el caso de isótopos, ¿no? ¿Cuál es el efecto que puede tener la maduración térmica en isótopos como potasio, argonio, rubidio, estroncio en las tierras raras, renio, osmio? En fin, mi idea con esta presentación era para todas aquellas personas que no conocían la técnica o que por lo menos ya habían escuchado hablar de ella, mostrar lo que ella es. Ella aparentemente parece fácil, mas es bien trabajosa. Usted coloca una muestra, una roca, y obtiene, dependiendo de cuál es su interés, va a tener mínimo 3 o 4 productos. Entonces, es un abanico grande que se abre y dependiendo de su objetivo, ella está ayudando mucho a desenvolver y a mejorar y a entender mejor todos los procesos que ocurren en la naturaleza. Y bueno, finalmente quería agradecer nuevamente al comité organizador por la invitación, por la oportunidad de poder hablar sobre esta técnica y gracias a la profesora Liliana por ser esa persona increíble que es. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a la doctora Noelia Franco por su didáctica conferencia. De verdad nos dio un recorrido bastante completo por toda la técnica. En este momento se abre la ronda de preguntas. Si alguno tiene una pregunta, recuerden que pueden participar a través del chat o levantando la mano para hacer alguna participación a través del micrófono. Por acá es la profesora Liliana López. Trabaja el micrófono. Vamos a activarle el micrófono. Adelante, profe. Ya veo que creo que hay algún problemita. ¿Ahora? Ahora sí, profe, adelante. Sí, buenas tardes a todos y los saludos y bueno, gracias Noelia por esa excelente presentación y bueno, también quiero mencionar que Noelia fue mi estudiante hace muchos años y es una de esas estudiantes de las cuales, una de las tantas que me siento muy... Profe, por un momento creo que se bloqueó el micrófono. Dejamos de escuchar su audio. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. ¿Aló? Ah, bueno, no sé dónde me dejaron escuchar, pero vuelvo a empezar. Quiero darle las buenas tardes a todos, agradecer a Noelia su presentación, comentar a todos ustedes que Noelia fue mi tesista con la doctora Irene Romero en PDVSA hace muchísimo. No vamos a sacar la cuenta del tiempo, eso no importa. Pero Noelia es una de mis grandes orgullos profesionales.
Es una persona que alcanzó una meta excelente en su vida profesional y de la que yo me siento muy, muy, muy orgullosa, de verdad, de formar parte de su grupo, no solo ya profesor estudiante, sino como amigas que somos, al igual que de su mamá, la señora Ana. Muy, muy bueno el trabajo, pero tengo una curiosidad, Noelia. Tú sabes que yo siempre he creído en la hidropirólisis, porque incluso unas cosas que siempre habíamos discutido, o sea, en relación tú tienes una primera pérdida de agua por soterramiento cuando estás madurando la materia orgánica, y después viene la segunda pérdida de agua, que es la pérdida estructural en las arcillas. Bien, Sí. que por supuesto va a ser más común en rocas tipo siliciclásticas que rocas carbonáticas, pero ninguna caliza es 100% pura. Sí. Sin embargo, cuando veo, por ejemplo, las dos imágenes que colocaste de la hidropirólisis y la pirólisis anhidra, que la hidropirólisis es la que tiene fractura, Sí. entonces me voy a mis ideas de los conceptos básicos de un tema que siempre me apasiona, que es la migración, pues, porque la migración primaria como mecanismo de expulsión, el más aceptado es en fase continua. Bien, o sea, tienes que generar una fase continua, una fase separada del bitumen. Pero esa fase continua, ¿cómo la imaginas tú si estás en presencia de agua? Es mi pregunta, o sea, si tienes alguna idea o has leído algo sobre eso. O sea, sobre cómo algo que tiene agua después genera fractura. Claro, el volumen de expansión del agua va a ser incluso más grande que el de los hidrocarburos y va a favorecer la fractura. Sí. Pero ¿cómo separas esa fase? O sea, no sé si hay algo en la literatura sobre ese tema. Realmente no he encontrado nada sobre esto bueno, continúan realizándose trabajos, ¿no? Experimentos para poder entender esos sistemas. Una pena que Mike Luban ya se jubiló, pero continúa trabajando, ¿no? Porque ve que hasta ese mismo trabajo él ya había realizado en 97, 93 y de nuevo realiza en 2011 y esta vez ve la roca y es que se encuentra con esas fracturas que tiene esa roca ahí con el agua y no en la hidropirólisis. Pero no, realmente no he encontrado ningún trabajo. Okay. Está bien. Y lo otro que yo te quería también preguntar si hay trabajo en la literatura, y tú mencionaste algo que ustedes no pueden analizar los gases, pero cuando en otros sitios analizan esos gases, además de cuantificarlo, analizan qué tipos de gases hay. O sea, pueden llevarlo por lo menos a un cromatógrafo de gases, pueden llevarlo a cromatografía de crudo total para ver qué gases tienen. Son analizados los gases que son formados. Ahí el problema es que nosotros no tenemos aquel sistema para colectar y bueno, tampoco tenemos el sistema de cromatografía para poder analizar después los gases, ¿no? Tendría que tener cosas. Pero no, si hay algún interés después, yo hasta le puedo pasar los trabajos porque, bueno, como yo no iba a hablar mucho de los gases, no los coloqué, pero son analizados todos los gases que son formados en cada proceso. Se identifican todos. Ok, está bien. Y lo tercera es un comentario del crudo ese que le salió de color rojo. Ajá. Ese es el color típico de las porfirinas. Sí. Analicen porfirinas ahí. Sí, Porque sí. eso, sí. Hicimos ese análisis, dimos con eso y comenzó la cuarentena. Se paró el trabajo. Está bien. Sí, pero fue impresionante porque ahí dijo, bueno, y la muestra, el profesor Joan Graciano, ¿y la muestra original de qué color era? No, era normal. Era normal, son normales. Yo vi eso fue en una de las muestras en la faja, un crudo de la faja, que separamos porfirina, o sea, estábamos haciendo una cromatografía, Sara, y nos salió la banda de porfirinas hermosas separadas y la pudimos analizar. Ah, qué chévere. Entonces, bueno, después conseguimos, Después, después
Hablamos porque sobre los métodos. Bueno, sí, Noé, un gran abrazo. gracias, Seguiremos profe. en contacto como siempre. Gracias, Sí, Noé. muchas felicitaciones. Gracias. Voy a hacer Muchas gracias a la doctora Liliana López por su participación. Voy a proceder a leer algunos comentarios y preguntas. Ujú. Dice Janswil Guzmán, excelente presentación, doctora. Muchas gracias. Gracias. Ana Bielma, ¿cómo se puede contactar a la doctora Noelia para consultar sobre hidropirólisis? Bueno, voy a colocar aquí el primer slide, tiene mi email, noelia@lafogeología.fj.br. Hasta aquí, ¿la consiguen ver? Si quiere lo podemos pegar en el chat. Pudiera ser una opción para que las personas lo puedan Ah, ok. copiar más cómodamente. Copiar y pegarlo en el chat. ¿Cómo entro en el chat? ¿Anotar aquí? Sí, dejas de compartir la pantalla y te va a aparecer la opción del chat. En el Ok. centro, justo al lado de compartir pantalla, aparece la opción chat. Ujú. Aquí para todos, ¿no? Perfecto. Para que las personas estén interesadas, está ahí mi email. Muchas Fácil gracias, doctor. participar con cualquier persona que esté realmente interesada. Perfecto. La profesora Victoria Mousali, muy buena presentación, completa y concisa. Gracias. Raquel Barreto, hola doctora, muchas gracias por su presentación. Quería preguntar, leí en las láminas que usan agua destilada para el proceso. ¿Es así? ¿Siempre usan agua destilada o han hecho pruebas usando otro tipo de agua? No, solo se usa agua destilada mismo. No, no necesariamente otro sistema con agua destilada funciona. A menos que quiera hacer una investigación adicional del efecto del agua, pero lo que se usa es el agua destilada. Muchas gracias. Ahora Manuel Moreira Ramírez. Hola Noelia, qué buena la presentación. Gracias. Juan Colmenares, doctora, una pregunta. ¿Es normal que el crudo venga o presente ese color rojizo? ¿O podría tener otros colores o no es muy común que digamos? No, la verdad es que existen, ¿no? Bueno, la profesora Liliana ya también ha encontrado, hasta cuando nosotros vimos aquel color rojo, es la primera vez en 20 años que ya tengo trabajando con hidropirólisis que encontré una muestra que dio ese color, tanto del crudo como del bitumen, ¿no? El resultado de la hidropirólisis, porque ni en la muestra original fue observado eso. Entonces, realmente fue la primera vez que nosotros lo encontramos y ya hemos visto algunos casos de alguna búsqueda en la literatura que existen, no son comunes, pero existen. Y bueno, la profesora Liliana, como acabamos de ver, ella ya también tuvo esa oportunidad. Pero fue hasta interesante, ¿no? Reactivó unas ganas de querer averiguar más, saber más sobre esa muestra, hasta porque es una muestra que ha dado bastantes dolores de cabeza, no ha sido muy típica, tanto en su manera original y madura como los propios productos. Ok, un momento aquí que tuve un problemita técnico y ya continuamos entonces con las preguntas. Un momentito. Ok, Ana Bielma pregunta, ¿qué tipo de material para el BESEL recomienda para hacer pirólisis para evaluar metales? De modo que haya la menor contaminación por metales. No entendí. Ok, la vuelvo a leer. ¿Qué tipo de material para el BESEL recomienda para hacer pirólisis para evaluar metales? Ah, De el modo, material de ¿no? claves. ¿Es esa la pregunta? Sí,
Son los que se usan. Es preferible, es mejor siempre usar un Hastaloy. Aquel Hastaloy que coloqué en la presentación. El material del autoclave. Aquí no tengo más aquí el Hastaloy C276. Ok. Juan Colmenares pregunta, ¿y es diferente el crudo normal o son iguales pero con diferente color? Son diferentes colores porque los compuestos que hemos encontrado hasta ahora han sido los mismos. Biomarcadores, todo es igual. El color es que está siendo diferente y como la profesora Liliana está diciendo, puede ser las porfirinas. Ok, Juan Colmenares, Ana Bielma, gracias. Juan Colmenares, muchas gracias, doctor, un placer. Manuel Moreira, de tu experiencia, ¿cuáles pueden ser las ventajas de usar la hidropirólisis o la pirólisis convencional? ¿Qué él llamaría la pirólisis convencional? ¿Qué sería para él la pirólisis convencional? ¿Es hidropirólisis o hidropirólisis sin agua? Vamos a ver qué nos responde. Sí, sin agua. Sin agua. Tiene ventaja la hidropirólisis porque uno va a tener un crudo expulsado. Sin agua no tenemos crudo expulsado, a menos que no tenga interés en ver el crudo. Y realmente ya se observa que esa falta de agua influencia también o acelera los mecanismos de maduración. Parece que la roca por así decir, se piroliza, se quema más rápido, ¿no? Y en los casos de la hidropirólisis, eso es una cosa más gradual y obtenemos todos los productos. En la pirólisis sin agua, no. Ok, yo tengo una pregunta, doctora Noelia, es más que todo una curiosidad. No sé si en su amplia experiencia ha tenido oportunidad de trabajar con algunos de los crudos venezolanos, específicamente los de la faja o aplicando. No, infelizmente no. Y bueno, me gustaría mucho. Ah, muy interesante. Bueno, vamos Ajá, adelante. Hacer una propaganda aquí, que yo trabajo en un laboratorio que el nombre del laboratorio es Palinofacies y Facies Orgánicas, ¿no? Con el profesor Joan Graciano Mendoza Filho. Y él trabaja mucho en la área de petrografía, palinofacies, analizando el querógeno. Y realmente sería interesante. Ya llegaron estudiantes de Colombia, queriendo estudiar la luna aquí, esa parte, porque parece que no tiene mucho en lo que se refiere al análisis del querógeno como tal, y sí más todo lo que es bioquímica, biomarcadores y no petrografía. Pero me gustaría mucho tener la oportunidad de hidropirolizar alguna muestra de mi tierra querida. Perfecto. Perfecto, doctora Noelia. Seguramente pronto lo logrará. La doctora Liliana López quiere intervenir de nuevo. Adelante, profesora. Profesora Liliana, recuerde activar el micrófono. Por el momento no la estamos Ahora sí, escuchando. ahora sí. Sí. Ahora sí. No, estoy tratando de recordar, nosotros no hicimos de la luna pirólisis en Río Grande. No llegamos a hacerlo. No llegamos, infelizmente. Ok, está bien. No, que no recordaba bien entre tantas cosas que hicimos. Gracias. Sí. Gracias. Voy a cerrar. Ok, antes de terminar queremos darle un reconocimiento a la doctora Noelia. Vamos a esperar un momento. Y ese reconocimiento es otorgado a la doctora Noelia Franco por su valiosa participación como ponente en el evento Ciclo de Conferencias Geoquímicas y Ambientes, en honor a la doctora Liliana López.
Caracas, Venezuela, desde el 19 de octubre al 4 de noviembre, y quisiera hacer un reconocimiento especial, ya que la doctora Noelia fue una de las personas más entusiastas en participar en el video de homenaje a la doctora Liliana. Así que desde el comité organizador queremos pues dar esa deferencia especial para usted por su participación. Incluso nos ayudó a encontrar a más participantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo que agradezco la oportunidad, Jesús, cuando me contactaste, fue una alegría realmente. Muchas gracias. Bueno, y antes de culminar, queremos invitarlos a las siguientes actividades. La ponencia del día de mañana con la doctora Rosa Prol Ledesma, con la conferencia titulada La geoquímica en la exploración y evaluación de recursos geotérmicos. Además, queremos recordarles que se acerca la fecha límite para la inscripción y comienzo del curso Contaminación por plásticos y microplásticos. Recuerden que este curso está avalado por el Instituto de Ciencias de la Tierra, la Universidad Central de Venezuela, y y tiene esta publicidad en base a este evento. Además, queremos recordarles que ya está activo el canal de YouTube del Instituto de Ciencias de la Tierra, donde pueden ver los videos de todas las conferencias que se han realizado hasta el momento. Sin más a qué hacer referencia, de nuevo agradecerle a la doctora Noelia Franco, a todos ustedes por su asistencia, y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Okay. Gracias. Chao. Hasta luego, gracias. Chao, profe. Chao.